Saludos, buenas noches y bienvenidos al programa de la semana, espacio donde resumimos los hechos más destacables de esta semana en Antequera y en la comarca. Comenzamos. Y comenzamos la semana con el reparto en Antequera de unas 10.000 mascarillas por parte de la ONG Corazones Solidarios y Aventuras Solidarias. El Ayuntamiento de Antequera también colaboró a esta labor con el uso de fondos propios. Las asociaciones antequeranas Corazones Solidarios y Aventuras Solidarias han adquirido y distribuido ya un total de más de 10.000 mascarillas entre la población de la ciudad. El Ayuntamiento de Antequera ha facilitado esta labor con el uso de fondos propios, consiguiendo más de 10.000 mascarillas del tipo quirúrgico, higiénico, FFP1, FFP2 y FFP3, además de pantallas protectoras a diversas asociaciones sociales y comercios de Antequera y comarca, así como a residencias de ancianos. Entre el material adquirido por estas dos asociaciones con la subvención municipal del Ayuntamiento de Antequera se encuentran 3.500 mascarillas quirúrgicas, 4.300 mascarillas higiénicas, 200 mascarillas FFP3, 1.000 mascarillas FFP2 y 30 mascarillas FFP1, 800 pantallas, 493 bonos, 500 guantes y 4 impresoras 3D con las que poder fabricar pantallas de protección, así como medicación para personas necesitadas a las que se les concede la alta hospitalaria tras superar el virus COVID-19. Y el martes se informaba de la celebración de las jornadas deportivas virtuales Deportes con Corazón el próximo 3 de mayo a beneficio de los comercios locales. La actividad tendrá una duración de unas 5 horas aproximadamente y se recuerda que las inscripciones de unos 2 euros por persona pueden realizarse a través del portal Dorsal Chip. El Ayuntamiento de Antequera, en colaboración con Gimnasio y Colectivo de la ciudad, ha organizado la actividad Deporte con Corazón, unas jornadas deportivas virtuales que tendrán lugar el próximo domingo 3 de mayo con el objetivo de ayudar a los comercios locales. Que en el mejor de los casos abrirá el próximo 12 de mayo y que acumulan ya 2 meses sin ingresos. Otros negocios tendrán que seguir lamentablemente cerrados mucho más tiempo, como por ejemplo pueden ser algunos de los gimnasios que participan en este domingo deportivo solidario. Son muchas las familias que dependen exclusivamente de los ingresos de estos pequeños negocios. Estas familias, además de llevar 2 meses sin ingresos, tendrán que afrontar una reapertura que conllevará necesariamente unas inversiones para que su negocio sea un lugar seguro donde realizar las compras. Hablamos de mascarillas, de guantes, de productos de limpieza, de pantallas protectoras. Por ello hemos decidido organizar esta actividad deportiva solidaria. Queremos ayudar a conservar nuestro valor más preciado. Queremos ayudar a que estas familias, estos autónomos y estos trabajadores puedan abrir sus negocios con garantía. Las inscripciones se pueden realizar a partir de este martes en el portal digital de Dorsal Chip al precio de 2 euros por persona. Todo lo recaudado y a través de la Asociación Aventuras Solidarias, con la colaboración de la ASIA, servirá para ayudar mediante la compra de material de protección a que estos pequeños negocios puedan reabrir sus puertas cuando la situación lo permita y puedan crear un espacio seguro para las compras en Antequera frente al COVID-19. Y luego hemos abierto una segunda vía para aquellas entidades, empresas o personas que deseen hacer una donación mayor y que evidentemente pues lo podrán hacer a través de un número de cuenta que es titularidad de la Asociación Aventuras Solidarias. Si queréis os digo el número, que es ES84 2103 2001 7000 3002 86 43. Los monitores realizarán sesiones de ciclismo, zumba, pilates, crossfit o Kent Level, entre otras disciplinas. Por nuestro amigo Paco Peramo y podrá seguirse en directo por nuestra página de Facebook del área de deportes, que como todos sabéis es @antequeradeporte. Durante estas 5 horas, los monitores y monitoras del área de deportes del Ayuntamiento de Antequera, junto al Club Ciclista Torcal, el Club Ciclista El Efebo, el Gimnasio CrossFit Antequera, CAR El Templo, Centro Deportivo Aquaslava, Rad Sport La Quinta, las chicas de la Peña Trail y el Gimnasio Exo Fitness de Avenida de la Legión, pues desarrollarán una programación deportiva de sesiones en directo de actividad física que seguro será del agrado de cualquier persona que le guste el deporte.
Además de las sesiones en directo, habrá entrevistas y regalos que se darán a conocer junto a la programación horaria a lo largo de los próximos días. Y el miércoles conocíamos una nueva iniciativa por parte del área de turismo del Ayuntamiento de Antequera. La ciudad apagará sus luces el próximo 1 de mayo de 10 a 11 de la noche para contemplar el cielo nocturno. Asimismo, también se podrá asistir a una explicación por parte del astrónomo Francisco Gálvez a través del portal de YouTube del Ayuntamiento de Antequera. La teniente de alcalde delegada de Turismo, Ana Cebrián, ha presentado una nueva iniciativa impulsada desde el área bajo el título Estrellas en tu noche. Se trata de una actividad en colaboración con el Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, una iniciativa con la que se pretende continuar con la promoción de la ciudad desde el área de turismo del Ayuntamiento. Nosotros desde el área de turismo entendemos que Antequera debe, continuar su promoción turística de alguna forma, y en este caso pues vamos a hacer una actividad de promoción, una actividad de participación familiar en la que vamos a poder disfrutar de nuestra ciudad desde nuestra casa. La actividad, como bien ha dicho el alcalde, pues se basa prácticamente en una observación astronómica que vamos a poder hacer todos desde casa. Vamos a intentar que miremos hacia arriba y así podamos olvidar un poco todos los problemas que hay aquí abajo, y como bien ha anunciado Manolo, pues lo vamos a hacer de la mano del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera. Como digo, pues se va a hacer, es la primera vez que se hace en nuestra ciudad y que sepamos, tampoco se ha hecho en otras ciudades. Vamos a hacer un apagado general del alumbrado público de la ciudad. Lógicamente, en algunas zonas se quedará o más bajo de intensidad o encendido para que no haya problemas de seguridad en el tráfico, pero vamos a intentar eliminar la mayor parte de contaminación lumínica para que desde casa, desde nuestros balcones, nuestras ventanas, nuestras terrazas, podamos disfrutar del cielo estrellado que no podemos disfrutar normalmente, salvo en espacios como, por ejemplo, el Torcal de Antequera, que Francisco lo conoce bien, porque él es además la persona que realiza normalmente las observaciones astronómicas. Según ha comentado Cebrián, el próximo 1 de mayo de 10 a 11 de la noche se asistirá en directo a una explicación a través del portal de YouTube del Ayuntamiento de Antequera. Esta explicación vendrá dada por Francisco Gálvez, astrónomo y responsable del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera. Además, los días previos a la actividad se irán anunciando otras iniciativas para desarrollar con toda la familia. A través de la web de turismo del Ayuntamiento se lanzará material para ir preparando la actividad junto a los más pequeños de la casa. En los días anteriores pues iremos anunciando otras actividades paralelas para toda la familia, un concurso fotográfico, también vamos a hacer material didáctico para que ellos puedan interpretar la bóveda celeste, que ahora Francisco también nos dirá en qué va a consistir. Vamos a hacer también dinámicas lúdicas para que los pequeños también puedan disfrutar antes y durante la observación, y como digo, pues vamos a intentar que toda la familia disfrute de una actividad que puede que sea la primera vez en su vida que realizan y que la realicemos desde casa. Según ha comentado Gálvez, el cual también ha estado presente en la rueda de prensa informativa, es un lujo y una oportunidad maravillosa para disfrutar del cielo estrellado desde casa. Yo creo que es una oportunidad maravillosa tener una ciudad apagada y disfrutar de un cielo estrellado desde la propia casa. Eso es un sueño, os lo puedo asegurar, para muchísimos que nos dedicamos a la astronomía y que nos tenemos que alejar de los núcleos urbanos para ver un poquito de cielo. Entonces, con este motivo, la iniciativa del Ayuntamiento del 1 de mayo, hacer una observación astronómica con sus desventajas, porque no podemos movernos libremente para ver el cielo del norte, del sur, el este, el oeste, el cénit, pero bueno, cada uno de su casa podrá ver un poquito de cielo, y vamos a aprovechar para ver algunos objetos que vamos a encontrar en esa noche, en ese día al anochecer, como por ejemplo vamos a ver Venus, vamos a tener la luna en cuarto creciente un poquito más, por lo tanto, incluso si tenéis unos prismáticos en casa vais a poder ver caracteres de la luna, los mares, vamos a poder hablar un poquito del tema ese. Y bueno, pues vamos a hablar de constelaciones, cómo encontrar la polar. Hay un instrumento que también va a ser muy valioso, que es el planiferio celeste, que ahora estamos terminando de retocar, y porque teníamos una versión y ahora la estamos cambiando por otra mucho mejor. Y bueno, vamos a poder utilizar ese planiferio celeste para saber qué cielo tenemos en ese momento sobre Antequera. Estas sesiones no solo serán seguidas desde Antequera, sino de toda Andalucía.
Debido a su centro geográfico en Andalucía, vamos a tener un cielo que andaluces y buena parte de España vamos a poder compartir. Y por último, ayer mismo conocíamos la liquidación del presupuesto 2019 del Ayuntamiento de Antequera, que arroja un remanente positivo de tesorería de 4,12 millones de euros. Algo que el alcalde Manuel Barón ha considerado que se trata de una situación razonablemente favorable para afrontar la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. El Ayuntamiento cierra y liquida el presupuesto del año 2019 con un remanente de tesorería positivo ajustado de 4,12 millones de euros. Como no puede ser de otra forma, este es el primer dato a destacar en el informe de liquidación que hoy presentamos. Un resultado positivo y que se incrementa un 42% con respecto al ejercicio 2018. Como comprenderán, consideramos que se trata de un dato positivo y que avala el buen hacer y la buena gestión realizada por este equipo de gobierno en materia económica. El remanente de tesorería refleja la fortaleza económica de nuestro ayuntamiento y representa la capacidad o solvencia que tiene el mismo para hacer frente a las deudas. Para ver y comprender la verdadera importancia de este remanente positivo de 4,12 millones de euros, solo hay que echar un poco la vista atrás, hacer un poco de memoria y ver y recordar el resultado del año 2011, resultado que ascendía a menos 3,5 millones de euros. Han pasado 9 años y a lo largo de este tiempo los vecinos de Antequera habrán podido comprobar cuál es la forma adecuada y correcta de gestionar las cuentas municipales. El alcalde, que se muestra muy satisfecho con los resultados obtenidos, considera que el Ayuntamiento de Antequera dispone de una buena salud económica fruto de una buena gestión y el trabajo realizados. El ahorro neto del Ayuntamiento de Antequera se sitúa en 2,61 millones de euros. Este ahorro neto procede del ahorro bruto menos la cuota de amortización técnica del ejercicio. El ahorro bruto se obtiene por la diferencia entre los ingresos ordinarios ajustados, que son de 33,27 millones de euros, y los gastos ordinarios ajustados, que ascienden a 27,79 millones de euros. La cuota técnica de amortización técnica del ayuntamiento, es decir, el importe de la suma de todas las cuotas de los préstamos que tenemos vigentes a la fecha, ha ascendido a 2,86 millones de euros. Haciendo la diferencia, como he dicho anteriormente, el resultado que obtenemos es un ahorro neto de 2,61 millones de euros. La deuda viva a fecha 31 de diciembre del Ayuntamiento de Antequera ha ascendido o ascendió a 15,49 millones de euros. Lejos quedan los más de 40 millones de euros que el Ayuntamiento encontró allá por el año 2011, entre los que había más de 30 millones de euros de préstamos con entidades financieras a largo plazo, 2,5 millones de euros con entidades financieras a corto plazo, además de los 8,7 millones de euros a los que tuvimos que recurrir mediante el mecanismo de pago a proveedores. Protagonismo también ha tenido el evidente impacto negativo que la crisis económica originada como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19 va a tener en el conjunto de la sociedad. Ante ello, el Ayuntamiento de Antequera se encuentra, en virtud de los datos que se desprenden de la liquidación del ejercicio presupuestario 2019, en un estado económico razonablemente favorable para afrontar la situación de crisis. Este remanente positivo nos sitúa en nos coloca en una situación económica razonadamente favorable. Voy a decir razonadamente favorable. ¿Para qué? Para afrontar la decisión la situación que se avecina, y nos dota de una tranquilidad económica para abordar un futuro que, como todos sabéis, es ciertamente ciertamente incierto, aunque parezca una antítesis, ¿no? Estamos convencidos de que va a ser incierto. En ese sentido, el alcalde ha explicado que cada año se ha venido reservando los remanentes para no crear posibles tensiones en tesorería, pero que en esta ocasión, y dado el contexto actual, confirmaba que están dispuestos a disponer de la cantidad necesaria para afrontar la nueva crisis que se nos avecina. Cada año, cuando me preguntaban, bueno, ¿y ustedes con este remanente qué van a hacer? Porque claro, tiene un remanente positivo, ¿y qué van a hacer ustedes con este remanente, no? Y siempre le he dicho, pues mire usted, como económicamente estamos bien, el presupuesto actual es holgado,
Pues este remanente de tesorería lo vamos a reservar para no crear tensiones de tesorería, ¿no? Eso es lo que yo siempre he dicho. Porque le decía, bueno, es que la ley dice que tiene que usted que pagarle los préstamos a los bancos. Y le decíamos, a los bancos ya le pagamos todo lo que le tenemos que pagar al año, que son más de 2.800.000 euros al año a los bancos en préstamos heredados fundamentalmente, y ya le pagamos. ¿Gastar más dinero? Pues mire usted, vamos a gastar el que tenemos presupuestado. Entonces, ¿qué va a hacer con el remanente? Pues mire usted, aparcarlo ahí y que la tesorería tenga más capacidad de pago a proveedores y que se le pague más rápido y mejor. Bueno, pues eso lo he dicho hasta ahora, hasta el año, la liquidación del año 2018. Sin embargo, en este año 2019, con este remanente positivo, estamos en disposición de disponer de las cantidades necesarias para afrontar esta crisis que se nos avecina. Es decir, en esta ocasión no le digo lo mismo que todos los años, sino que si es necesario utilizar e incorporar parte del remanente, independientemente de las medidas que el Gobierno indique, si de nuestro propio proceder estimamos, el Gobierno municipal, que es necesario poner dinero, poner presupuesto para afrontar en este año 2020 necesidades que se puedan dar debido a la crisis que estamos viviendo, no les quepa la menor duda a ustedes que en esta ocasión sí tiraremos presupuestariamente de este remanente. Y hasta aquí algunas de las noticias más relevantes de la semana. Volvemos el lunes con el informativo diario aquí en 101 Antequera. Buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Como decía, buenas tardes, buenas y confinadas tardes. Vamos a seguir con estas actividades programadas por la Biblioteca de Antequera, celebrando esta Semana del Libro, una semana atípica, pero esperemos que sea atípica solamente Bueno, yo voy a tratar hoy el tema de Cervantes. Lo quiero tratar de una forma lo más amena posible. No quiero hablar de muchos datos, muchas fechas y muchas cosas, sino hacer una reseña bibliográfica de nuestro inmortal Miguel de Cervantes, de su obra Don Quijote de la Mancha, y cómo la biografía de Cervantes se ve reflejada muchas veces tanto en El Quijote como en otras obras. Miguel de Cervantes es nuestro gran autor universal. Muchas entradas de fallo de conexión. Espero que se vayan subsanando. Bueno, como os decía, Miguel de Cervantes nace en Alcalá de Henares, nace en 1547 y se cree que nace el 29 de octubre tenemos cierto nombre del santo del día en que nacieron, teniendo en cuenta que el 29 de septiembre se celebra el Día de San Miguel. Muy posiblemente la fecha de nacimiento de Miguel de Cervantes sea el 29 de septiembre de 1547. Nace en Alcalá de Henares y nace en el seno de una familia humilde, pero tenía ciertas comodidades. El padre de Miguel de Cervantes era barbero cirujano, era una especie, y tenían unas ciertas comodidades para vivir. Lo que pasa es que, además de esta estancia en Alcalá de Henares, por unas cuestiones posiblemente judiciales del padre, se tienen que ir. Salen de Alcalá de Henares y empieza el primer periplo de Cervantes la familia va a Córdoba, va a Sevilla. Parece que ahí Cervantes inicia lo que podemos llamar una educación primaria con los jesuitas en Sevilla y en Córdoba. Y posteriormente, ya en plena adolescencia,
Cervantes y su familia acaban en Madrid. En Madrid empieza ya una educación algo más especializada. Empieza a ir del hoyo, empieza a estudiar gramática en esta academia. Incluso durante este tiempo aparecen los primeros sonetos firmados. Comete un error de juventud, y es que se reta a duelo con un tal Antonio de Sigura. En la época el duelo estaba penado, y el duelo estaba penado con el destierro, y al que había cometido este delito, con cortarle la mano derecha en vergüenza pública. Normalmente con el destierro era su pareja. Participó en distintas obras. ¿Me vais a perdonar la interrupción de red? Y no lo entiendo. Se va corrigiendo. Bueno, como os decía, huida. Y se va de España, se va a Italia. Se va allí al servicio de un cardenal, del cardenal Acquaviva, con el cual permanece unos cuantos años, hasta que con 24 años decide alistarse en los tercios. La vida militar en la época era una especie de salida. Y además en la época teníamos la batalla contra el turco, necesitaban muchos soldados, y Cervantes aprovecha la ocasión y se alista en estos tercios. Finalmente entra en la Armada y acude a la famosa batalla de Lepanto. Cuando llega Cervantes al puerto de Mesina, era un soldado con muy poca experiencia, llevaba pocos meses alistado, y se embarca en la Armada para luchar contra el turco. Ya conocéis la famosa batalla de Lepanto, pero hay un detalle de esta batalla que empieza la relación de Cervantes con la enfermedad. Vamos a hablar, estamos actualmente, la enfermedad es algo que lo tenemos en todos los telediarios, en todas las radios, en todos los periódicos. Pues bueno, Cervantes ya tuvo sus primeras vicisitudes con la enfermedad antes de la batalla de Lepanto. Justo antes de la batalla, Cervantes tenía fiebre, tenía mucha fiebre. Según parece, estaba enfermo de paludismo, también muy típico en la época, y tenía fiebre. Entonces el capitán de su galera le dice que se quede abajo, que se quede en la bodega del barco, porque con esa fiebre no puede luchar. Cervantes se niega. Es más, Cervantes dice que la oportunidad de esta gran batalla de servir al rey no la puede desaprovechar. Entonces no solo es que lucha, sino que se va a uno de los sitios más peligrosos para la lucha dentro de la galera, que es el esquife. El esquife era la zona, podemos decir, donde se aborda a la galera. Bueno, pues empieza la batalla fue muy sangrienta. Se habla con la época, los testimonios de la época, se habla de hasta 60.000 muertos. Es un baño de sangre, y Cervantes queda herido. Es decir, volvemos otra vez a tratar algo que quiero seguir tratando durante todo este tiempo, que es la relación de Cervantes con la enfermedad. Bueno, pues queda herido, le dan un arcabuzazo en el pecho, y lo que es más grave, otro en la mano izquierda. Por suerte fue en la mano izquierda y era diestro. Si le hubieran dado el arcabuzazo en la mano diestra, pues no tendríamos posiblemente nuestro Don Quijote publicado. Entonces
tenemos que agradecerle al turco que apuntara a la mano izquierda en vez de a la derecha. Como os digo, queda herido en la mano izquierda y necesita un tiempo de reposo para lograr recuperarse. De aquí viene una de las primeras, como os diría yo, primeros rumores de que estaba manco, que había quedado manco de ese arcabuzazo, pero no queda manco. En la época no existían los avances que existen ahora en medicina y en enfermería para curar una herida, sino que se hacía como buenamente podían. Y la herida de la mano, que estaba bastante mal, muy probablemente esa herida se infectara por la falta de medidas higiénicas de la época, y empezaron a curarla con algo que suena un poco raro actualmente, que es con yema de huevo. Le ponían yema de huevo en la herida, se la vendaban y la dejaban entre 2 o 3 días con esa venda puesta, se retiraba la venda, se lavaba, se volvía a poner yema de huevo. Parece algo raro, pero bueno, también tiene su explicación. La yema de huevo tiene mucha proteína. Lo que una herida necesita para regenerarse y para cicatrizar es proteína. Bueno, pues empezamos con esa recuperación, con esa cicatrización que tuvo que ser horrorosa, tuvo que quedar una herida bastante fea, y no perdió la mano, sino que hubo una retracción de todos los músculos, de todos los tendones de la palma de la mano, y la mano le quedó inútil. Inútil, a ver si se ve, se habla que la postura que le quedó la mano era esta. Es decir, él podía mover el hombro, el codo, el brazo, no tenía problema, pero la mano no podía mover los dedos, entonces la mano la tenía inútil, y no era manco. Y voy a incidir en lo de inútil, más adelante os explicaré por qué, lo de mano inútil o brazo inútil. Termina Cervantes debe volver a España, pero como los traslados eran en ver costa española, en la fragata donde iba, don Juan de Austria le había dado un salvoconducto, una especie de carta de recomendación para que al llegar a España pudiera encontrar trabajo en lo que podíamos llamar funcionario de la corte. Bueno, pues va con ese salvoconducto, con esa carta de don Juan de Austria, y dicen que viendo costa española en el Cabo de Rosas, en Cataluña, en el norte, en el Cabo de Rosas, pues le abordan los turcos y lo hacen preso, a él y a todos los que iban en ese barco. Entre ellos también iba su hermano Rodrigo de Cervantes. Bueno, al hacerlos presos, lo que hacían en la época era pues pedir un rescate. El rescate que solían pedir eran 300 escudos. Pero Cervantes entró a formar parte de ese grupo de presos que pensaban que eran importantes, que podían pedir más de esos 300 escudos. Por lo tanto, pidieron para su rescate 500 escudos. Ni Cervantes ni la familia de Cervantes era capaz de tener ni de recolectar ese dinero. Por lo tanto, le esperan a Cervantes 5 años de cautiverio en Argel. 5 años aderezados con 4 intentos de fuga, los 4 fueron abortados. Lo que pasa es que, bueno, al tener en cuenta que Cervantes lo tomaban como alguien muy importante, no lo castigaban en esa fuga con la muerte, sino que incluso iban subiendo el dinero del rescate por intentar fugarse. Bueno, pues como decía, la familia no tenía acceso a ese dinero,
y empezaron a pedir hasta que llegaron a tener contacto con los padres trinitarios que se dedicaban en la época a eso, a recolectar dinero para rescatar cautivos en Argel. Se sabe que hubo una recolección de dinero de los padres trinitarios. Hay un registro de ese dinero y es muy curioso porque ese registro queda atestiguado que hay una colecta de dinero. Os lo voy a buscar por aquí, os lo voy a leer exactamente. Habla de la colecta de unos 100, 120, 125 escudos en la zona de Málaga. No solo Málaga, sino que se especifica que también se recogió dinero en Antequera. Los padres trinitarios de Antequera también recolectaron dinero para rescatar a Cervantes. Bueno, pues los padres trinitarios, como era propio, fueron a Argel y empezaron a negociar el rescate de Cervantes. Al principio era complicado, no querían por menos de 1000 escudos, pero al final llegaron a un acuerdo y por esos estipulados rescatan a Cervantes. Durante todo este periodo que estuvo Cervantes, que os quiero recordar, fueron 5 años en Argel preso, en unas cárceles que imaginaros las condiciones higiénicas que tenían. Pues volví a tener mucho contacto con las enfermedades, no solo lo típico que podría haber en esas cárceles de desnutrición, de diarreas, de piojos, una serie de enfermedades y calamidades que lo daba el hacinamiento de los presos, la falta de higiene, y todo eso deterioró mucho a nuestro amigo Miguel. Pero aún así vuelve a España, desembarca en las costas de Valencia y vuelve a Madrid. Llega a Madrid con su familia y lo primero que hace es, pues, lo que quería, era buscar trabajo en la corte. No lo consigue, ya sabemos cómo funciona la corte, y en aquella época no es novedad, funciona igual. Venga usted mañana, ya lo veremos, ya lo estudiaremos. El caso es que el pobre Miguel no puede encontrar trabajo. Las deudas que tenía la familia por ese dinero que había recaudado no los dejaban vivir, porque necesitaban pagar deudas. Pero finalmente consigue un trabajo como recaudador de impuestos. Y de ese trabajo empieza a recorrer España, recorre especialmente La Mancha, muy posiblemente empieza a recabar datos, empieza a pensar en ese Don Quijote de la Mancha. También está mucho por Andalucía. Hay documentos que atestiguan que estuvo en Sevilla, que estuvo en Osuna, que estuvo en Herrera, estuvo en Vélez Málaga. ¿Y por qué no? Quizás estuvo en Antequera, pero la estancia de Cervantes, la relación de Cervantes y Antequera será harina de otro costal. Espero que lo suficientemente importante como para contarlo por aquí en otras intervenciones. Bueno, como digo, se dedica a recaudar impuestos. Impuestos que se recaudaban para mandar a las tropas. Aquí seguíamos peleándonos. Aquí habíamos terminado de la batalla contra el turco y ahora estábamos en Flandes. Queríamos expandir nuestro imperio y la verdad es que así acabamos. Pero había que recaudar. Se recaudaba especialmente aceite, harina, garbanzos. Se hacía una
un alimento para mandar a estos soldados que se llamaba bizcocho. Pero no os imaginéis un bizcocho esponjoso, dulce y sabroso. No. Era simplemente un bizcocho hecho con harina y agua, la cual se horneaba varias veces, las suficientes hasta quedar deshidratado. Eso ya más que un bizcocho era un arma arrojadiza. Es más, se comenta en las crónicas de la época que los soldados para comer ese bizcocho lo llegaban a mojar incluso en el agua del mar. Cuando iban en un barco, a la hora de comer, mojaban aquello en agua de mar para reblandecerlo un poco. Porque imaginaros, la higiene dental de la época, pocos dientes y un bizcocho de esa calaña, de esa dureza. Bueno, pues está recaudando por aquí, como os decía, y todo ese dinero que recaudaba, pues lo iba depositando en algo parecido a un banco, en un banquero. Banquero que desaparece. Parece que hay una quiebra o algo similar, el banquero desaparece y cuando le piden cuentas a Cervantes de ese dinero, no lo tiene. Solución, nuevamente a la cárcel. Imaginaros cómo han cambiado las cosas desde el siglo de oro hasta nuestros días. Un humilde ciudadano paga por las fechorías de un banquero. Impensable hoy en día, ¿verdad? Pues fijaros esta historia que se va repitiendo. Bueno, pues Cervantes va a la cárcel de Sevilla. Estaba esa cárcel en la actual calle Sierpes. Actualmente hay una placa que recuerda que allí estuvo preso Miguel de Cervantes y muchos dicen que en esa cárcel de Sevilla es donde empezó a escribir el Quijote. Bueno, pasado el tiempo se aclara y sale Cervantes de la cárcel, sigue recaudando impuestos, pero llega un momento que tiene que dejarlo, quizá por cuestiones de salud, ya no es capaz de recorrer todos esos caminos, todos esos senderos a caballo o en mulo, entonces tiene que dejarlo y vuelve con su familia. Y es cuando parece que Cervantes ya se sienta y se pone a escribir. Y se pone a escribir novela. Lo curioso es que se dice que el Quijote es la primera novela moderna. Es decir, Cervantes inventó la novela moderna. La misma novela que hoy leemos tiene su germen en el Quijote. Pero Cervantes no quería novela. Cervantes lo que le gustaba era el teatro. Pero tuvo el problema de convivir en la misma época que un gran maestro, como fue Lope de Vega. Además de convivir en la misma época, digamos que no se tenía mucho aprecio el uno al otro. Cuando Cervantes estrenaba alguna obra de teatro, la camarilla, los amigos de Lope de Vega se dedicaban a ir al teatro nada más que a tirarle lechugas, tomates, cebolla y todo aquello que pudieran para arruinarle el estreno. Cervantes también, cuando escribía algún soneto, alguna poesía o algo, no dejaba pasar la ocasión para criticar a su amigo Lope de Vega. Luego la historia nos deja guiños en cuanto a esto, porque actualmente, si vamos a Madrid, quizá una de las visitas que yo siempre recomiendo es visitar la casa de Lope de Vega. Bueno, pues la casa de Lope de Vega está situada en lo que actualmente es la calle Cervantes. Y Cervantes está enterrado en el convento de las Trinitarias, que actualmente se llama calle Lope de Vega. No sabemos si es un guiño
o es simplemente que el que hizo el callejero tenía un poco ganas de guasa, porque poner uno en la calle del otro tiene un poquito de inquina. Bueno, pues os digo, empieza a escribir su Don Quijote. Cuando termina la primera parte, que la publica en 1605, tiene éxito. Por fin Cervantes tiene el primer éxito de su vida, podemos decir. Publica esta primera parte, se vende con cierta soltura en la época, y bueno, empieza a pagar deudas, empieza a tener una vida un poco más tranquila, entre Madrid y Valladolid, porque se van a Valladolid, porque la corte se va a Valladolid, y se va a Valladolid de una forma un tanto curiosa también muy típica del siglo de oro. Os vuelvo a recordar, igual que pagó por las fechorías de un banquero, fijaros lo curiosa que es la historia. Valladolid era pues un pueblo. En la época de Cervantes podía ser un pueblo. Entonces, los consejeros y validos del rey pues le dicen que se tiene que ir a Valladolid, que tiene que trasladar la corte a Valladolid, porque es lo mejor para España. Poco antes de decir que nos vamos a Valladolid, pues estos mismos que se lo aconsejan se van a Valladolid, compran todos los terrenos que pueden, todos los edificios que pueden, a un precio un poco irrisorio, hasta que la corte va a Valladolid, los se disparan y los venden a un precio desmesurado, cosa que tampoco ha pasado nunca actualmente, ¿verdad? Todos hablamos del siglo de oro. Parece que hoy ya no se hacen esas cosas, no hay recalificaciones ni especulación de terrenos. Una cervantista en ciernes. Bueno, pues Valladolid, se publica esta primera parte del Quijote, y poco después aparece lo que se llama el Quijote apócrifo. Un falso Quijote que escribe un tal Luis Fernández de Avellaneda. Hay quien dice que bajo este seudónimo estaba Lope de Vega. En esta obra, bueno, pues Don Quijote, digamos que queda completamente ridiculizado, incluso que quizás sea lo que más le molestó a don Miguel. Curan a Don Quijote de su locura en un sanatorio. Sancho acaba trabajando para la corte y queda acomodado como un gran hombre de corte. Entonces Cervantes no puede permitir esto y decide hacer la segunda parte del Quijote, que la publica en 1615. Si la primera parte del Quijote es buena, la segunda es una maravilla de la literatura. Es quizá donde Cervantes vuelca toda su sabiduría, donde vuelca todo su saber escribir y donde nos enseña realmente lo que es la literatura española, y donde nace el gran Cervantes y el gran Quijote. Como decía, la segunda parte, en 1615, también tiene su éxito, y tristemente un año después muere Cervantes. Cervantes siempre dijo que en agradecimiento, podemos decir, a los monjes trinitarios, a los padres trinitarios, quería que lo enterraran en el convento de las Trinitarias de Madrid. Como decía actualmente hoy, en la calle Lope de Vega. Y allí es enterrado. Él quería y allí se entierra. Imagino que os acordaréis con las últimas celebraciones de la publicación de la primera y segunda parte del Quijote, de la muerte de Cervantes, pues se decidió encontrar la tumba de Cervantes. El sitio se sabía porque estaba escrito, pero no se sabía exactamente dónde estaba.
Entonces se hizo en la cripta del convento, se hicieron unas excavaciones y haciendo las excavaciones apareció un féretro con dos iniciales, MC. La encontró, dijo aquello de Eureka, encontramos a don Miguel. Abrieron la caja y estaba don Miguel y unos cuantos más. Para hacer hueco se iban acumulando en las distintos féretros pues los restos, los huesos de otros y se iban haciendo hueco. Resultados, sabemos dónde está enterrado Miguel de Cervantes, sabemos que es en el convento de la Trinitaria y allí están sus huesos. Y allí están los huesos y está la historia de la literatura y la historia del siglo de oro. Hay una cosa sobre Cervantes y es que nadie sabe cómo era realmente. Hay algunos retratos por ahí, pero a ninguno se le da certeza. Lo que sí hay, que os quiero leer, es una descripción que hace él, que lo tengo por aquí. O lo tenía por aquí. Bueno, ahora mismo no lo encuentro, pero os cuento lo que dice. Cuando Cervantes publica las novelas ejemplares, era muy típico también en la época, en el prólogo de la obra, pues el autor se describía. Entonces Cervantes se hace una descripción de sí mismo en el prólogo de las novelas ejemplares y habla de un hombre enjuto de carnes, nariz aguileña, habla de un pelo cano dorado hace tiempo y bueno, parece que tenemos un Miguel un tanto achacoso ya en esa época. Habla que tiene pocos y desordenados. Y aquí quiero enlazar un poco con lo que os decía antes, de la enfermedad de Miguel. ¿De qué murió Miguel de Cervantes? Porque, recordemos, muere con 67 años, una edad bastante longeva para la época. Y según parece, según lo que se ha podido ir viendo en descripciones tanto suyas como de otros autores, en referencias que hay en sus obras de la enfermedad, parece que Miguel era diabético y murió pues básicamente del deterioro que le produjo la diabetes en una época que no se controlaba. Solamente habla Miguel y otros autores hablan de la polidipsia, las ganas que tenía siempre de beber. Don Miguel pasaba el día bebiendo. Parece ser que esa es la enfermedad que desencadena su muerte, el deterioro que le produce la diabetes. Pero en toda su obra la enfermedad aparece reflejada muchas veces. Quizá él tenía conocimientos de medicina por su padre. Quiero recordaros que era barbero cirujano y tenía acceso a una biblioteca un poco especializada y quizá conocía bastante bien la medicina de su época. Y eso lo podemos ver reflejado. Y lo podemos ver muy bien reflejado especialmente en el Quijote. En el Quijote Cervantes hace os voy a leer una cosita que aparece reflejada en el Quijote, y es que el problema físico que más aparece, que más comenta, son los traumatismos. Prácticamente desde la primera salida que tiene Don Quijote,
le dan tortas, le dan palos, le dan bastonazos, le dan vacillazos, le dan por todos lados al pobre. Y los que no le dan, se los da él contra los molinos. Creía que eran gigantes. La inolvidable historia de los molinos de viento. Gigantes y no molinos. Cuando Sancho le dice: mi señor Don Quijote, no son gigantes sino molinos. Y Don Quijote le replica que él ve molinos porque está bajo los efectos del encantamiento. Son gigantes que él va a luchar contra ellos y finalmente le ganan los gigantes porque se da de bruces contra el molino y al final, pues, más traumatismo para el pobre Don Quijote. Y Don Quijote nos da la solución a esos traumatismos, nos da la solución a esos males, nos da la solución que ojalá tuviéramos hoy en esta pandemia que nos rodea. Y la solución de Don Quijote es el bálsamo de Fierabrás. Ojalá hoy tuviéramos un bálsamo de Fierabrás. Tendríamos los hospitales un poquito más descongestionados y la población un poquito mejor. Y el bálsamo de Fierabrás era a base de vino, aceite y romero. No creo yo que esté bueno, pero si lo cura todo, habrá que usarlo. Bueno, esto es un poco lo que yo os quería presentar de Cervantes, de nuestro Don Quijote. Digo nuestro porque creo que es nuestra gran obra, tan difícil de leer a veces y tan fácil de leer como muchas veces se recomienda. No hay que leer el Quijote desde el primer capítulo. Si tú lees el Quijote en capítulos sueltos, vas a saber quién era Don Quijote, vas a saber quién era el bueno de Sancho, vas a saber todas las enseñanzas que se nos dan en el Quijote. Incluso en el Quijote hay enseñanzas sobre la dieta que había en la época. La primera parte del Quijote ya habla de los duelos y quebrantos, la olla podrida, el palomo por añadidura, los domingos. Habla de esa dieta. Podemos conocer geografía, podemos conocer vinos de distintas zonas geográficas que hoy son denominaciones de origen y en aquella época era vino. Vino que tenía que ser rebajado con agua para poderlo beber, pero era el vino que tanto estamos deseando brindar entre nosotros. Pues, en la época de Cervantes, el bueno de Don Quijote también bebía vino en la bota y la compartía con Sancho, la compartía con los pastores, igual que la compartiremos en la barra de un bar, en una mesa, en una terraza, compartiremos nosotros también ese vino. No sabemos cuánto, pero bueno, como se suele decir, menos que el primer día nos queda. Bueno, pues espero que os haya sido ameno. He intentado no mezclar muchas fechas, historias y demás, sino ir un poco a lo más ameno, lo más curioso de Cervantes. Y perdón, se me olvidaba. Os dije al principio lo del brazo inútil. Se me iba la explicación del brazo inútil. Miguel de Cervantes, su padre se llama Cervantes, y su madre se llamaba Cortinas. Es decir, tendríamos a Miguel de Cervantes Cortinas, no Saavedra. ¿Por qué firma como Miguel de Cervantes Saavedra? Pues hay una teoría, no se sabe exactamente si será verdad o no será verdad, pero es la que a mí más me gusta. Y es que cuando estaba preso en Argel, en las listas de presos, pues aparece Miguel de Cervantes. Y
pasado un tiempo, deja de aparecer Miguel de Cervantes cuando todavía estaba allí, y aparece un tal Saavedra. El turco de la época, Saavedra, significaba brazo inútil. Es decir, Saavedra puede provenir del Saavedra y ser el mote que le pusieron en la cárcel el resto de presos, y quizás le gustó Saavedra y firma toda su obra posterior como Miguel de Cervantes Saavedra. Se me había olvidado y ya lo rectifico. Bueno, pues os quiero dejar aquí, pero antes de dejaros, ya por último, posiblemente esté ya colgado, si no lo van a colgar ahora mismo. He tenido la enorme suerte de contactar con José Manuel Lucía Mejías. José Manuel Lucía es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor honoris causa por varios sitios, es quizás quien más conozca la vida y obra de Cervantes. Yo recomiendo, es una trilogía, la que se considera la mejor biografía actual de Cervantes, es la escrita por José Manuel Lucía, es esta. Son 3 libros, no son muy extensos, es muy amena de leer, es muy curiosa, de aquí he sacado muchos datos, y he contactado con él y ha tenido la gran deferencia, el enorme detalle de mandarme un vídeo leyendo un fragmento del Quijote, el cual, ya os digo, no sé, posiblemente esté ya colgado en la página de la biblioteca, y os lo recomiendo porque es un placer escuchar a este hombre, y además no lo hace como otras veces puede hacer algún personaje por llenar el hueco, no, lo hace sabiendo que es para la biblioteca de Antequera, sabiendo que es para nosotros, sabiendo que es para Antequera, y bueno, creo que merece un reconocimiento por nuestra parte, por la mía en particular, y creo que por todos. Bueno, pues os dejo, solamente recomendaros que os cuidéis mucho, que va quedando menos de este confinamiento, que lo estamos haciendo, todos lo estamos haciendo muy bien, y acordaros de una cosa, siempre, vayáis donde vayáis, al entrar o al salir, lavaros muy bien las manos, no solo ahora, vamos a hacerlo el resto del año, vamos a hacerlo ya el resto de nuestras vidas, vamos a enseñárselo a nuestros niños, que hay que lavarse muy bien las manos, porque ahí Cervantes no se las lavaba y contrajo muchas enfermedades, tanto Cervantes como toda la población en aquella época. Vamos a sacar alguna enseñanza y vamos a lavarnos las manos muy a menudo. Bueno, pues no os doy más la lata, espero que os haya gustado, para mí ha sido un placer enorme estar con vosotros, y ya os digo, os recomiendo ver este vídeo de don José Manuel Lucía Mejías. Muy bien, muchísimas gracias, un beso a todos